Operación Comando fallida en Pokrovsk. Fuerzas especiales ucranianas del denominado GUR protagonizaron una operación comando en Pokrovsk con el objetivo de restablecer la conexión con las tropas ucranianas embolsadas en la región. La espectacular operación, comandada por el mismo director de la inteligencia ucraniana, Kirill Budanov, representó un absoluto y total fiasco. Las Fuerzas Armadas rusas determinaron la eliminación de todos los integrantes de la operación Comando del GUR. Rusia aparece prácticamente en control absoluto y total de Pokrovsk ante la desesperación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Comienza inminentemente el avance de Rusia hacia el Dnieper en profundidad. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión número 278 de Demoliendo Mitos en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Demoledores y demoledoras, en esta transmisión vamos a establecer el foco en una de las operaciones militares comando más espectaculares de los últimos tiempos, como así también más desastrosas. ¿Por qué? Porque el día de ayer, a partir de la publicación en Twitter, o mejor dicho, en X, en el pasado Twitter, de Oliver Carroll, un periodista, entre comillas, del medio británico The Economist, aunque muchos lo caracterizan como un propagandista ucraniano sin más. A partir de esta información comenzaba a recorrer el mundo la historia, la noticia de una operación comando ucraniana en Pokrovsk. La publicación original, presentaba este nombre, este texto. Novedades. Se rumorea que la inteligencia militar ucraniana está llevando a cabo una audaz contraofensiva cerca de Pokrovsk para reabrir importantes líneas logísticas. Algunos videos que me han compartido muestran supuestamente un lanzamiento de suministros desde helicópteros en zonas que Rusia afirma controlar. No he podido verificar los videos de forma independiente. Naturalmente, esta publicación aparecía coordinada con las Fuerzas Armadas ucranianas y en particular con las Fuerzas Ucranianas Especiales del GUR en el marco de una operación comando sin mucho sentido, o mejor dicho, rectifico, sin sentido en absoluto desde lo militar, a tal punto que fueron presentadas versiones de distintos objetivos o distintas caracterizaciones de esta operación especial. El mismo Carroll presentaba esto como una operación especial con el objetivo de realizar una contraofensiva, nada más y nada menos, una contraofensiva, nada más y nada menos, aunque participaban 15 soldados. En ese caso, representaría la contraofensiva con la menor cantidad de personal militar en la historia de la guerra en toda la humanidad, en toda la historia de la humanidad. Pero más allá de esto, además, aparecían otras versiones, como por ejemplo la noticia de una operación comando de rescate con el objetivo de generar un canal de auxilio y de salida para las tropas ucranianas embolsadas en la región.
Por ahí proliferaban más versiones aún, además de la contraofensiva, el rescate, una operación destinada a la captura de algún alto mando ruso. Bueno, múltiples versiones sobre algo nuevamente sin sentido aparente desde lo militar. Carroll acompañaba esta publicación, una vez más coordinada de seguro con las Fuerzas Armadas ucranianas, más aún conociendo a este periodista Carroll, un propagandista sin más de Ucrania en el medio británico, donde si no, The Economist acompañaba a Carroll las imágenes con este video. Aquí aparecen efectivamente elementos sorpresivos, mientras justamente en el video original realizan una pausa para contabilizar a los miembros de esta operación especial, a los miembros de este grupo comando especial. 15 de ellos descendían de estos helicópteros, ahí a la vista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en un ratito visibles los otros faltantes, por ahí algunos más. Un video muy cortito allá adelante, el resto, ahí la salida de uno de los helicópteros, lo cual, por cierto, generaba una novedad adicional, además de la locura de esta operación hasta ese entonces en Pokrovsk, en términos generales, en Pokrovsk y según este periodista, en zonas supuestamente controladas por los rusos. Además de la locura de esta operación y además de los 15 soldados confirmados en este video, aparecían sorpresivamente 2 helicópteros estadounidenses Black Hawk, UH-60 Black Hawk, uno de los helicópteros de guerra estadounidenses más célebres, más famosos, no solamente por su participación en múltiples situaciones, múltiples escenarios, múltiples conflictos, sino además por su difusión en infinidad de películas, si no recuerdo mal, incluso por ahí alguna película de Hollywood titulada, ni más ni menos que Black Hawk, y supuestamente Estados Unidos había realizado donaciones de todo tipo de armas, pero no de estos helicópteros, con lo cual aparecían, por sorpresa, helicópteros estadounidenses como prueba de la enorme cantidad de armas enviadas sin siquiera la publicación de los registros, además de los miles de millones de dólares en armas enviados oficialmente. Así que armas oficiales y armas extraoficiales. 15 soldados entonces y la publicación de una operación en Pokrovsk. Bueno, inmediatamente los expertos en inteligencia pública prorrusos, rusos directamente o prorrusos en general, comenzaron a realizar un análisis de estas imágenes para determinar el lugar efectivo del descenso de estos soldados y si efectivamente descendían en un territorio supuestamente controlado por Rusia. Algo fundamental en el marco de las idas y vueltas, los dichos y contradichos respecto a Pokrovsk, porque incluso hasta el día de hoy, recuerden que según los medios rusos, Pokrovsk y Kupiansk aparecen prácticamente controladas por Rusia, presentan una situación de embolsamiento, mientras que los medios ucranianos y por sobre todas las cosas las autoridades ucranianas rechazan esto como una mera mentira, caracterizan la situación como compleja, pero sin avances rusos mayores y sin embolsamientos de ningún tipo. En las últimas horas incluso los medios occidentales comenzaron a convalidar la perspectiva de los medios rusos, comenzaron a convalidar las informaciones de los medios rusos, evidentes para todo el mundo, naturalmente, de un embolsamiento tanto en Pokrovsk como
en Kupiansk. Incluso el propio Putin, recordarán que lo presentamos aquí, había realizado una oferta a raíz de que estos embolsamientos habían generado 5.500 soldados embolsados en Pokrovsk y otros 5.000 en Kupiansk. Y como no quería Putin una masacre como en Mariupol, más concretamente en Azovstal, en la acería Azovstal, cuando recordarán, los soldados ucranianos aparecían embolsados y a pesar del ofrecimiento de una rendición y del respeto de sus vidas por parte de las Fuerzas Armadas rusas, las autoridades políticas y militares ucranianas rechazaron esto y eso determinó la masacre de una buena parte de esos soldados embolsados en Azovstal. Como Putin no quería eso y frente a lo inminente de la captura y de la destrucción y la eliminación de los soldados ucranianos, Putin presentó el ofrecimiento de un alto el fuego, el ingreso de periodistas de todo el mundo, incluso de los medios occidentales, para que documentaran la situación, que luego abandonaran la zona y que ahí los soldados ucranianos pudieran capitular con la garantía del respeto de sus vidas. Bueno, Zelensky no solo rechazó esto, sino que lo rechazó como una mentira. No solo rechazó el ofrecimiento, sino rechazó directamente la existencia de un embolsamiento. Entonces, en todo este contexto de versiones y contraversiones, dichos y contradichos, afirmaciones y contraafirmaciones, en todo este contexto tan importante para la supervivencia política de Zelensky, porque la caída de Pokrovsk determinaría un golpe durísimo para su supervivencia política. Recuerden que en el caso de Zelensky, la supervivencia política está acompañada de la supervivencia vital, de su propia vida, ¿sí? En ambas cuestiones, su permanencia en el poder y su propia vida parecen interrelacionadas, de ahí en parte la obsesión, la porfía de Zelensky en el mantenimiento de la guerra, su propia vida aparece en cuestión. Los expertos en inteligencia rusos entonces comenzaban con el análisis de las imágenes y determinaban efectivamente el descenso de los soldados ucranianos del GUR en la zona, pero no adentro de Pokrovsk, como establecían los ucranianos y como establecía esta versión original, sino en las afueras de Pokrovsk, en una zona aún no controlada por los rusos. Donde precisamente aquí lo presentamos con el mapa actualizado al día de hoy. Esta la zona de aterrizaje, aquí donde, aquí donde estos iconos azules es el lugar de aterrizaje, un poco por fuera del embolsamiento de Pokrovsk y Minograd. Recuerden que llamamos Pokrovsk, o llaman, mejor dicho, Pokrovsk a la aglomeración urbana formada por dos ciudades, una propiamente Pokrovsk, ubicada aquí a la izquierda y ya tomada prácticamente por completo, y otra ubicada aquí a la derecha llamada Minorad y asediada al borde de su caída final, ¿sí? En el medio, los rusos habían podido, recuerden que esto también lo presentamos aquí, habían podido conquistar aquí Rodinsk, que también habían realizado un avance por aquí muy importante, con lo cual habían generado un embolsamiento con la única posibilidad de escape a través del campo, en un campo, por cierto, en cielos o un campo bajo cielos atestados de drones, ¿sí? Con lo cual nadie podría abandonar este lugar sin una muerte segura, o por lo menos sin que la gran mayoría de los soldados escapando por este estrecho pasadizo bajo un cielo atestado de drones, bueno, no presentase un destino de muerte segura, ¿sí? Esta la situación. Luego de la confirmación, por cierto, de el lugar de descenso de estos soldados, aparecía por primera vez la primera noticia en un medio
occidental, o en un medio, en uno de los grandes medios occidentales, más allá de esta primera versión de un periodista de The Economist, pero con una publicación en su cuenta personal de X, no en The Economist, y así aparecía el día de ayer esta columna en Reuters por aquí, con incluso una imagen en referencia, lógicamente, a la publicación original en Twitter, pero aquí la confirmación por los medios de lo sucedido. Ucrania despliega fuerzas especiales en la asediada Pokrovsk, según fuentes. ¿Sí? Operación supervisada por el jefe de espionaje militar, según una fuente. Esta la noticia de Reuters, y al poco tiempo después, mientras vamos recapitulando lo sucedido cronológicamente, primero la publicación en X, después la respuesta de los expertos en inteligencia prorrusos respecto a que no habían descendido en Pokrovsk, sino en las afueras. En tercer lugar, esta publicación en un medio occidental, con la confirmación de la primera publicación, y al poquito tiempo, de repente, esta imagen recorría las redes sociales. Ni más ni menos que el señor Budanov, Kirillov Budanov, en una fotografía difundida como una fotografía general de varios militares ucranianos, pero alguien con un monitor evidentemente de muy buena definición, realizando zoom en la imagen, determinaba que efectivamente aquí, vestido de negro, muy cerca de allí, en Pavlograd, aparecía nada más y nada menos que 24 horas antes el jefe de los servicios de inteligencia ucranianos, con el evidente objetivo de capitanear esta operación comando. Con lo cual, la crema de la crema, ¿sí? Lo mejor de lo mejor de las Fuerzas Armadas ucranianas, por un lado, su célebre director de la inteligencia, de los servicios de inteligencia, Budanov al mando, helicópteros hasta ahora secretos Black Hawk estadounidenses y miembros de la élite de los servicios, perdón, de las fuerzas especiales, miembros del GUR, miembros de las fuerzas especiales de élite de Ucrania, participaban en esta operación. Al poquito tiempo, además, confirmaciones en medios ahora rusos, canales de Telegram rusos, del avistaje efectivamente de los helicópteros Black Hawk en la zona, más allá de ese primer video difundido por los ucranianos, con lo cual, confirmadas las imágenes, esto de alguna manera rechazaba, de esta manera desaparecía la posibilidad de una operación meramente mediática, montada con inteligencia artificial, un montaje de video. No, desaparecía esa posibilidad porque los propios medios rusos ahora sí documentaban ellos mismos la llegada de estos helicópteros a la zona. Atención aquí a esta música difundidas por, por un canal de Telegram ahí, prorruso, el cual básicamente presentaba, atención a la perspectiva de esta imagen, ni más ni menos que desde un camino, ¿sí? Al nivel, al ras del piso, al ras del suelo, posición hoy día característica de los drones rusos ubicados a la espera en los caminos, a la espera del paso de vehículos militares ucranianos para comenzar sus ataques. Y este dron aquí a la espera, transmitiendo una imagen, ahí presentaba, por casualidad, efectivamente, atención, abajo, no, perdón, a la derecha, al medio a la derecha, el paso de ahí, esa rápida imagen del primer Black Hawk, y ahora por el medio, ahí, el segundo Black Hawk en la zona. UH-60, el código
del helicóptero Black Hawk pasando por ahí. Y al poco tiempo ya no solo eso, sino una confirmación mejor aún. Aquí un video tomado evidentemente por algún soldado en la zona con su teléfono móvil, teléfono celular, el paso de los Black Hawk muy cerca de la superficie, el raso del suelo, muy bajo, a 15 metros de altura, con lógicamente muy bajo, más bajo que eso imposible, ya descenderían a la altura de la copa de los árboles, con el lógico objetivo de que de esta forma no apareciesen en los radares rusos y tampoco apareciesen expuestos, por cierto, para que no apareciesen expuestos a los sistemas conocidos como SAMs, bueno, los sistemas de defensa antiaérea portátiles, básicamente una lanzadera de cohetes cargable al hombro con la capacidad de derribo de un helicóptero sin el más mínimo problema. A tan baja altura, esto genera muchísimas menos probabilidades por el rápido paso por encima de la cabeza de un eventual soldado cargando uno de estos lanzamisiles, ¿sí? Esta la confirmación y comenzaban una vez más hipótesis, trascendidos, versiones sobre el destino de estos soldados, incluso en los canales de Telegram más fervientemente pro-ucranianos, comenzaban a presentar noticias sobre la apertura de un canal de comunicación con los soldados embolsados, algo extraño porque Zelensky mismo rechazaba este embolsamiento, pero bueno, a pesar de eso los canales pro-ucranianos presentaban como logro la apertura de un canal de comunicación con soldados efectivamente embolsados, con lo cual el rechazo de Zelensky evidentemente representaba una mentira lisa y llana. Pero bueno, en este marco también comenzaban a aparecer imágenes no confirmadas, pero supuestamente tomadas por los propios soldados ucranianos descendidos de estos helicópteros. Aquí una de ellas, otra vez en un medio pro-ucraniano, con estas imágenes. Atención. Esto por aquí. Ahora sí. Un poco más grande y bueno. Esto supuestamente no confirmado. ¡Ay, qué lindo! Como siempre. ¿No? Por un lado el parche de Ucrania y aquí el parche de los nacionalistas ucranianos, ¿sí? Lógicamente, estas tropas de élite ucranianas con simpatías por el nacionalismo escrito con Z ucraniano, ¿no? Estos los colores de su bandera de las fuerzas nacionalistas ucranianas, las cuales participaron junto a las SS en la Segunda Guerra Mundial, perpetrando masacres de civiles en favor de la ocupación nazi de la Unión Soviética, ¿sí? Muchos ucranianos, por cierto, también participaron en el Ejército Rojo combatiendo a los nazis, ¿eh? Tampoco cometamos una injusticia, los ucranianos aparecían a ambos lados, pero estos señores, tropas de élite, presentan, por cierto, estas guías, presentan por esta tendencia hacia los ultranacionalistas ucranianos nazis. Bueno, aquí, perdón por la distracción, me estaban llamando por teléfono. Aquí canales ucranianos de la llegada, esto no confirmada, de estas supuestas tropas de élite a la zona de combate. Parece, ¿verdad? Sí, la imagen sí. Ahí la llegada de un dron. Todavía de pie. Más ruido de drones, el sonido tremendo de estas imágenes, el sonido de las hélices de los cuadricópteros.
Otro más, uno tras otro. Esto difundido por los propios ucranianos, una vez más. Atención. Ya los techos crujiendo al borde del derrumbe. Mamitas, y estas las imágenes difundidas por ellos como una demostración del éxito de esta misión. Las que vamos a presentar ahora, difundidas por los canales prorrusos, documentando el destino de esta gente, ¿no? No solamente de este pequeño grupo, sino del resto de esos 15 soldados en la misión milagrosa, por no caracterizarla como suicida, de generar una contraofensiva con 15 soldados en un pasadizo atestado, atiborrado de drones y controlado, por cierto, además por las fuerzas armadas rusas. Bien, estas las imágenes difundidas por los canales ucranianos. Una vez más, esto generaba euforia en muchos de los seguidores de estos canales, pero al poco tiempo, de repente, noticias de la eliminación, relativas a la supuesta eliminación de estos soldados, primero simplemente como publicaciones, tanto en Telegram como en Twitter, sin pruebas, textos sobre la confirmación de la baja de estos soldados. Los ucranianos rechazaban esto en esta permanente guerra por la información, tan importante en el contexto de una guerra y tan importante en el contexto de una situación como esta, el embolsamiento de Pokrovsk y las autoridades políticas y ucranianas rechazando directamente la existencia de ese embolsamiento, algo fundamental para la situación anímica, ¿sí?, de las tropas. Bueno, por eso el ida y vuelta permanente, y por eso recapitulamos esto de manera cronológica con todas las idas y vueltas, las preguntas y respuestas, los dichos y los contradichos de toda esta situación, hasta que de repente, finalmente, los canales prorrusos presentaban estas imágenes. Por un lado, en el inicio, un pequeño extracto, un pequeño fragmento del video original. Y a partir de ahora, imágenes adicionales como esta música o como esta o esta de aquí. Imágenes de los drones documentando la eliminación de todos y cada uno de los miembros de este grupo comando. Incluso algunos drones metidos en las casas, quizás esta la casa a la vista en el video anterior, todos y cada uno de estos soldados eliminados. Inicialmente, el campo de la información pro-ucraniano rechazaba esta versión hasta que el propio canal de Telegram Deep State, canal pro-ucraniano por excelencia e incluso hoy día en manos de el propio gobierno ucraniano, finalmente establecían en una publicación de ese canal que lamentablemente habían realizado la confirmación de que todas estas imágenes recopiladas en este video y luego difundidas como videos independientes, efectivamente estas imágenes aparecían confirmadamente en la zona aledaña al descenso de estos soldados, estos miembros de las operaciones especiales, con lo cual, de forma sutil, estaban presentando la confirmación efectiva de la baja de todos ellos. Los 15 soldados descendidos en esta operación, alcanzados por drones rusos, los mismos drones
monitorizando la eventual salida de los soldados ucranianos, aquí simplemente ni siquiera deben realizar un giro de 180 grados, ya que presentan una imagen panóptica en sus cámaras, sencillamente acometieron a los soldados provenientes de la parte trasera de este pasadizo en el embolsamiento de Pokrovsk. Mientras tanto, Zelensky rechazaba una vez más todo lo sucedido. Aquí, por cierto, el presidente ucraniano de mandato caduco, en una conferencia de prensa el mismo día de ayer, verdaderamente desconcertante, por la cantidad de, ya no solo mentiras, porque en última instancia, en la guerra propagandística, en una guerra, la información, una vez más, representa un campo de disputa, ya acompañado por los altos mandos militares, incluso por el ministro de Relaciones Exteriores, también sentado a su lado. Él ahí, bueno, con sus anteojitos. Ay, la cara de este muchacho, mamita. Bueno, no solamente presentó un montón de afirmaciones falsas, una vez más, esto con sentido, nada achacable en este caso a Zelensky, en esto de rechazar el embolsamiento, eso aparece en el marco de la guerra de propaganda, ¿sí? Ahora, además de esto, presentó algunas cuestiones verdaderamente disociadas de la realidad, ¿sí? Sin el más mínimo sentido, entre otras, en respuesta a las preguntas de esta periodista. Aquí, por aquí la versión transcrita y traducida de esto, simplemente presentamos un pedacito relativo a Pokrovsk de esta larga conferencia. En algún momento un poquito más adelante, si no recuerdo mal, el momento de la pregunta. Bueno, no aparece el... ahí, bueno, aparentemente justo en ese momento, un segundito antes, la voz de la periodista, preguntando precisamente por Pokrovsk. Lo siguiente, entiendo que el tema de las sanciones es importante, así había comenzado, por cierto, Zelensky su conferencia, entiendo que el tema de las sanciones es importante, pero ¿qué pasa con Pokrovsk hoy? ¿Cuál es la situación allí ahora? Porque mucha información rusa es falsa. Esa es la pregunta de la periodista recién mostrada en las imágenes, y va a responder Zelensky lo siguiente. Les pido que no crean lo que dice Rusia. Estuve en algunas oficinas, incluso físicamente, y vi diferentes mapas. Vi un mapa de los combates en territorio ucraniano que se ve, digamos, extraño, y también vi otros mapas. Es decir, por alguna razón tenemos diferentes mapas de los combates reales en Ucrania. Es comprensible que los mapas rusos sean diferentes, pero en Ucrania, Rusia, Europa y Estados Unidos los mapas difieren, y en algún momento coordinamos todo esto, entendemos dónde hay ciertos problemas y dónde hay ciertas manipulaciones. Ya comenzó con una respuesta un poco críptica. Por cierto, el ministro de Relaciones Exteriores, Antón, pero redondeando la declaración de silencio. Atención. Por eso la situación en Pokrovsk es complicada. Esto lo he dicho aquí una vez más. Por eso la situación en Pokrovsk es complicada. Verán, toda su fuerza, saben que en esta dirección hay 170.000 soldados enemigos, es mucho, realmente es mucho. Y a la mañana siguiente hablé con el comandante en jefe Sirski. No hay cambios en Pokrovsk. Hay rusos en Pokrovsk. Nuestras tropas los destruyen a ellos poco a poco. Por tanto, debemos entender que hay una batalla muy seria por Pokrovsk. Su tarea era tomar Pokrovsk, tomar nuestra Pokrovsk, especialmente esta ciudad. Aquí el reporte de
uno de los altos mandos militares. Su tarea era tomar Pokrovsk, tomar nuestra Pokrovsk, específicamente esta ciudad, porque no lograron tomar Sumi, porque no lograron tomar Kupiansk. Kupiansk, por cierto, también embolsada, pero bueno. Se dan cuenta de que perderán Kupiansk. Eso es todo, la limpieza está en marcha, no es fácil, pero ya está decidido. Nuestras fuerzas llegarán al río y los bloquearán. Ya no pueden pasar ni siquiera individualmente porque es demasiado difícil, por lo tanto, está claro que están perdiendo esto. Ya lo han perdido, sí. Dobropila está absolutamente despejada, Zaporizhia también está despejada, esto es falso, pero incluso en los mapas pro-ucranianos, pero bueno, lucharán por ellas y la elevarán tanto como sea posible. Putin dice, y acá lo más delirante de todo, Putin dice que irá a Pokrovsk. Lo esperamos con gusto allí. Todos aplaudirán, entendemos cómo esto terminará. Con una suerte de... aquí el momento de la periodista rusa, bueno, estaba queriendo esto hace un ratito, y aquí la respuesta ahí con la manito de Zelensky. Perdón, yo sin conocimiento del ucraniano, entonces simplemente presento el video y realizo una lectura de el pasaje de toda la transcripción. A veces no puedo determinar exactamente en qué lugar aparece esa parte, pero la transcripción literal difundida por los propios ucranianos. Este es el momento ahí con estas caras de las explicaciones y el delirio este final de Putin irá a Pokrovsk, algo jamás anunciado por Putin, ni mucho menos, tampoco generaría sentido. A Putin en el campo de batalla, ¿cuál es el sentido? Un delirio. Putin irá a Pokrovsk, lo aplaudirán, pero nosotros lo esperaremos ahí, sabemos cómo terminará esto, ¿no? Como una especie de amenaza velada, vamos a generar la eliminación de Putin. Bueno, en otra parte de esta larga conferencia de prensa, por cierto, el propio Zelensky, junto a ese alto mando, a ese oficial ucraniano y al ministro de Relaciones Exteriores, realizó una declaración también verdaderamente desopilante sobre la supuesta destrucción de misiles Oryezhnik por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas en un campo de lanzamiento el año pasado. Según Zelensky, el año pasado, mientras los rusos realizaban pruebas con los misiles Oryezhnik, antes del primer ataque con misiles Oryezhnik contra Ucrania, en ese momento realizaron una operación comando ucraniana, determinó la destrucción de uno de 3 misiles Oryezhnik construidos. No presentó pruebas de ningún tipo, cómo pudieron generar la destrucción de ese misil ahí antes del conocimiento a escala global, antes de la presentación oficial de este misil a escala global. Recuerden que en las 6 superarmas anunciadas por Putin en 2018, el Oryezhnik no aparecía. Y recién recién presentaron al Oryezhnik como una 7ª superarma con el ataque de Rusia en Pavlograd, si no recuerdo mal, contra una planta industrial, ¿sí? Después de la operación Telaraña, estoy recordando ahora de memoria todo esto, por eso las dudas, después de la operación Telaraña contra la tríada estratégica rusa, esos ataques con drones contra los bombarderos estratégicos rusos, sin el más mínimo sentido en términos militares, pero como una provocación, y respondió entonces Rusia con un ataque con este misil hasta entonces desconocido. Esa es la secuencia, si no recuerdo mal, puede que cometa un error de memoria, pero bueno. Hasta entonces ese misil aparecía como algo desconocido y según Zelensky, ellos realizaron la eliminación de por lo menos uno de los 3 primeros misiles en un campo de pruebas antes de su conocimiento público, antes
de su presentación, de su introducción al mundo a través de un ataque. No estaban enterados siquiera los servicios de inteligencia y supuestamente las fuerzas ucranianas ya generaban la destrucción de uno de estos misiles. ¿Por qué no lo presentaron públicamente en su momento? Bueno, eso no lo respondió Zelensky, ningún periodista tampoco realizó esa pregunta, con lo cual ya, primero la mentira sobre Pokrovsk, de que en Pokrovsk ningún problema, la situación espectacular, todos los rusos bajo control, nosotros estamos machacando a muchísimos rusos. Bueno, una mentira propia de la propaganda, hasta ahí pasable, pero después esto de Putin irá a Pokrovsk y lo mataremos allí, y después esto de destruimos misiles Oryezhnik antes de, sí, hace un año, en un campo de prueba. Todo verdaderamente muy, muy eh, extraño, extraño. Eh, Puede que la situación, la desesperación de este señor o quizás el recurso a alguna sustancia, ¿no?, de color blanco con efectos de euforia en el cuerpo humano, ¿sí? Como el café, pero bueno, no como el café. Aunque muchos de estos polvos blancos provenientes también de zonas productoras de café, a buen entendedor, pocas palabras, puede que eso esté generando este tipo de declaraciones delirantes, pero ya no están siquiera respondiendo cosas con sentido las autoridades ucranianas. Y esto lo presentaba antes, por cierto, antes de la aparición de los videos con la eliminación de estos soldados, pero cuando ya proliferaban las versiones y los anuncios de que esta operación había comenzado, esta operación Comando, con lo cual la propia operación Comando ya en curso de alguna manera colisionaba con la versión de que en Pokrovsk aparecía todo bien. Entonces, ¿para qué vas a comenzar una operación Comando si en Pokrovsk los ucranianos aparecen de primera, ningún problema, matando rusos, nada más? Otra contradicción, todo esto bastante a los apurones, desconectado, en un campo en el cual hasta hace no mucho los ucranianos, con la ayuda de la CIA, con la ayuda del MI6, el campo de la comunicación, hasta hace no mucho presentaban una línea muy prolija, ¿sí? Campañas de información o campañas de desinformación, versiones, contraversiones, todo muy bien manejado para el común de la gente, lógicamente para quienes acompañan análisis críticos como los de este canal, no, pero para el común de la gente presentaban un paquetito en los medios muy bien armadito, muy prolijito, de Putin al borde de la muerte, Rusia casi vencida, las lavadoras rusas, bueno, todas estas estupideces para el público en general aparecían muy bien. Hoy día ya no están generando siquiera sentido las versiones y contraversiones de ellos mismos, ¿sí? Incluso comenzaron los propios medios occidentales a recoger las versiones rusas e incluso también, otra de las contradicciones, atención a esto, el propio vocero del ministro de Relaciones Exteriores, ese gordinflón sentado ahí de pelo blanco, aquí presentaba esto en su Telegram, en ucraniano, traducido al inglés. Lo siguiente, realizo yo la traducción ahora al español. Francamente, no le recomiendo a ningún reportero que confíe en la propuesta de Putin de un corredor hacia la zona de guerra. Vi estas propuestas en el pasado, en 2014, en Ilovaisk. Aparentemente, en aquel caso, alguna situación similar. El único objetivo de Putin está respondiendo este señor a la propuesta, una vez más, de Putin de el ingreso de periodistas con un alto el fuego, la documentación de la situación, la salida de los periodistas y la rendición de los soldados para no generar una masacre. Obviamente, rechazaron esto y acá la declaración específica del vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores rechazando esto. Pero a la vez, este rechazo a esa propuesta de Putin connota la aceptación de la existencia de una bolsa y de un embolsamiento con soldados ucranianos. Por un lado, entonces, Zelensky, no,
el embolsamiento no representa una afirmación de la propaganda rusa, representa una mentira propia de las campañas de desinformación del Kremlin, pero después un vocero del ministerio responde: no, no queremos el alto el fuego en la bolsa de Pokrovsk, con lo cual ellos mismos, contradiciendo el uno al otro, bueno, otra vez, mucho desconcierto, mucha desorganización, algo distinto del pasado, y redondea este señor con una amenaza incluso a los periodistas. Atención, el objetivo de Putin, el único objetivo de Putin es prolongar la guerra, y nunca cumplió estas propuestas de alto el fuego. No lo ayuden justificando sus crímenes a través de las provocaciones rusas contra los periodistas. Le recuerdo, por cierto, a todos los medios que cualquier visita a los territorios ocupados por Rusia sin el permiso de Ucrania son una violación a la legislación y a la ley internacional, al derecho internacional. Tendrán consecuencias reputacionales y legales de largo término. Estamos mirándolos de cerca. Incluso una amenaza a los periodistas, ¿no? Una amenaza a los periodistas por si alguno hubiera querido participar en esta propuesta de un alto el fuego de Putin y de la rendición sin la necesidad de la eliminación de todos estos soldados. Bueno, lo rechaza acá explícitamente con una amenaza además a los periodistas, pero a la vez, de esta forma, rechaza la afirmación de Zelensky de que en Pokrovsk ningún embolsamiento de ningún tipo y todo bien, ¿sí? ¿Qué más podemos presentar respecto a esto? Bien, aquí finalmente un ejemplo de una publicación de hace apenas unas horas, porque ya los propios medios occidentales comienzan efectivamente a recoger la versión de los medios rusos, probada y recontraprobada, con imágenes ya confirmadas por los propios canales de Telegram ucranianos. Aquí, por ejemplo, una publicación de Spectator, también antirruso, medio antirruso, sin sospechas de simpatías por Putin de ningún tipo, antirruso por demás, y medio proucraniano. Esta la columna publicada hace minutos nada más de Svitlana Morenets, ¿quién salvará a las tropas ucranianas en Pokrovsk? Reconociendo básicamente la situación. ¿Qué importa más, la tierra o la vida de los soldados? ¿Sí? Esta la introducción, esta la primera oración de este medio occidental, básicamente confirmando el embolsamiento de Pokrovsk y, de alguna manera, su inminente captura. Presentemos muy rápido, porque voy a participar ahora en un programa televisivo en el estudio, así que debo abandonarlos un poquito más rápido que de costumbre. Presentemos muy rápido el mapa con la situación actual. Recuerden que este mapeador presenta solamente en rojo los territorios confirmados con imágenes visuales, mientras que en gris aparecen territorios ya tomados, pero aún sin confirmación. Bueno, el último avance de los rusos aparece por aquí. Atención a Pokrovsk, ya toda tomada, por cierto. Aquí una vez más lo dicho sobre este pasadizo, con los drones rusos revoloteando por doquier. Y por aquí, por cierto, el comienzo de las ofensivas hacia el interior de Minograd, por aquí y por esta zona. La última imagen difundida, esta de aquí, con los soldados rusos tomando la planta de Dina, ese es el nombre de esta planta industrial. Allí los soldados rusos ingresando a este lugar, esto ubicado
bastante difícil con semejante mochila, pero aún así pudieron. Esto ubicado aquí, ¿sí? En esta zona. Esta es la situación en Pokrovsk. Básicamente, estos soldados por completo, rodeados. Bueno, aquí, si no recuerdo mal, está la imagen del Black Hawk presentada antes, capturada la imagen aquí. Y, por cierto, la imagen de Budanov capturada, esto nos va a ayudar también, antes y mostrada, eso en esta zona, perdón, aquí, eso en Pavlograd. ¿Sí? Budanov en este café, bueno, ahí no visible la imagen lamentablemente, en este café, en una estación de servicio, encontrado de casualidad por estas imágenes en esta zona, evidentemente para capitanear la operación de desde más cerca, operación total y completamente fallida. Repaso rápido ahora por esta zona. Aquí, por cierto, más avances rusos, no solamente esto Kupiansk, Kupiansk también con una tremenda bolsa aquí adentro, entre estos dos puntos, pero además de los avances rusos hacia el sur, con toda la parte ya tomada de la zona oeste de la ciudad, comenzaron un avance en punta hacia aquí de manera de generar dos bolsas, una por este lado y otra por el otro. Recuerden además que en esta zona aparece el río Oskil, el cual para colmo presenta la forma de un delta, de un pantano, de humedales, con lo cual una vez destruidos todos estos puentes, y ya por cierto aparecen destruidos, ya aparecen completamente destruidos, difícilmente los soldados, ya no los vehículos blindados o cualquier forma de transporte, todo eso obviamente no puede abandonar esta bolsa debido a no solamente el monitoreo permanente de los drones, sino a la existencia de este río, sino que incluso los propios soldados tampoco pueden realizar el cruce de esto porque aquí aparecen este delta, no uno, sino muchos riachos, zonas pantanosas, humedales, con lo cual difícilmente puedan recorrer esto sin los puentes. Los soldados aquí atrapados aparecen definitivamente atrapados. Dicho esto, queridos demoledores, y ya demasiado tarde porque debo rápidamente abandonar la transmisión para participar en una transmisión desde un estudio en el centro de la ciudad. Nosotros todavía por Buenos Aires, recién la semana próxima de vuelta hacia Berlín. Dicho esto, queridos demoledores, vamos a redondear raudamente esta transmisión por aquí. El día de mañana nosotros comenzamos nuevamente nuestras charlas con Fernando Moragón, como todos los domingos. Hoy no nos acompaña Juan Antonio porque todavía aparece de viaje por algún lugar del mundo, pero la semana próxima ya comenzamos nuevamente las charlas con él el día viernes, como así también él comienza su propio programa en DMP Geopolítica. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba, con los comentarios, compartiendo, etcétera, etcétera. Todas las interacciones con la plataforma nos ayudan en la difusión del análisis crítico de la geopolítica. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el día de mañana. Chaucito.